Bueno, empecemos. Mi nombre es Marianela Lara y este video es para la evaluación de la clase de español de cultura y civilizaciones hispanas en los Estados Unidos. Yo escogí el fragmento o la historia del Sol de Texas. Creé un PowerPoint. Por cierto, antes de empezar, me gustaría advertir nomás que si escuchan una puerta abierta o escuchan ronquidos o ladridos, son mis perros entrando en mi cuarto. Bueno, nomás quería advertir. Comencemos. Comparto el PowerPoint. Aquí está. Aquí está el título, Evaluación del Sol de Texas. El autor es Conrado Espinosa y él nació el 28 de enero de 1897 en Zapotitlán, que ahorita es conocido como Guzmán, el estado de Jalisco. Lo que aprendí del autor, él obviamente es un autor, es un escritor, él es un periodista, él es un político activista y también es un educador. Y en el cuento lo ponen como, bueno, el cuento de la biografía de él lo ponen como una persona que huyó. Para mí él es un exiliado. Entonces, como la biografía que da el libro es muy breve y muy corta, decidí tomar mi tiempo para buscar un poco más sobre él en el internet. Puse mis referencias al último del PowerPoint, como podrán ver. Al último les voy a enseñar. Y esto es lo que pueden encontrar de él. Él hace cuentos y él escribió sus propios artículos en el periodismo. Como dije, es un periodista, trabajaba en el periodismo. Aquí es los lugares donde él trabajaba. Revista Cultural Colimense, Vesper, El Radio, El Heraldo de la Revolución, La Voz de la Revolución y El Monitor Tabasqueño. Considero que es un político activista porque a través del periodismo, a través de la escritura, él puede usar su voz para poder educar y poder abrirle los ojos al pueblo, a la gente, de ambos países que son México y Estados Unidos. Él es un educador, no nomás educador en periodismo de decir la verdad, sino un educador como maestro. Aquí, como puedes ver, es donde él ha podido enseñar en la Escuela Normal de Profesores, en la Escuela Práctica Anexa, la Escuela de Experimentación Pedagógica, Colegio Civil Rosales. Y es un exiliar porque como él está empapado en lo que es el periodismo, o está empapado, él hizo amistades y esas amistades vinieron siendo Venustiano Carranza y Adolfo de la Huerta, ¿verdad? Que también trabajaban en el periodismo. Incluso conoció a un gobernador que también es senador de Sinaloa en ese tiempo. Fue una persona para él que le daba inspiración y aprendía sobre él, igual que con estos dos amistades, Carrana y La Huerta. Y eso es lo que lo pudo motivar a poder hablar más y estar más informado y poder informar a los demás. Aquí abajo en el PowerPoint puse que publicó la historia del Sol de Texas en 1926. Bueno, ahora comencemos con el cuento, que vienen siendo más que nada los personajes que son los protagonistas. Aquí puse los protagonistas, quienes son Kiko, también conocido como Federico García en la historia, su esposa Cuca García y sus hijos de edad. El hijo mayor es Doroteo García, la segunda, la hija mayor es Juana, la tercera hija es Justa García y el hijo menor es Pedrito García.
lo que trata la historia trata, bueno, la historia comienza mejor en Texas. En Texas, ellos están trabajando en la labor que es recogiendo algodón y en la historia demuestra lo que es trabajar, lo que ellos tienen que pasar en el sol, lo que es el trabajo duro para ellos, tener que hacerlo día tras día tras día. Y mientras lo hacen cada día, Kiko siempre tiene su imaginación abierta, sus sueños, lo que le da la esperanza para poder salir adelante y poder también de eso sacar adelante a su familia, ¿verdad? Y mientras él está soñando en una de esas, escucha un grito y ese grito viene de su esposa se cae al piso, sus hijos la rodean, los capataces se burlan y empiezan, uno de ellos más que nada empieza a hacer ruido usando un látigo y con ese látigo pues se despierta también Kiko, aparte del grito, ¿verdad? Se despierta con eso y va, la levanta, la ayuda, le da agua, intenta fortalecerla en ese momento. Y él tiene un arranque que es un enojo, le da un enojo y ese enojo es enojo a causa de cómo los tratan ahí. Tratan en el sentido de humillarlos, de sentirlos menos. Y pues pensando adelantado, él, él procura no hacer algo, quise decir un berrinche, pero una consecuencia que le pueda costar a él y a su familia, no nomás en el trabajo, sino económico en comer y tener un lugar a salvo, ¿verdad? Y también van pasando los días y te empieza a decir el narrador cómo son las condiciones también en tiempos de lluvia. Cuando hay lluvia, no hay trabajo y no pueden comer ellos. Y aparte que no comen, pues para ellos también es un modo de relajo porque no están todo el tiempo en el sol. Es bueno y es malo a la vez para ellos. Y como van pasando los días, te va diciendo cómo siguen pasando ellos. Disculpa. Y después de esa primera parte sale una segunda parte. Y en esa segunda parte nos lleva al pasado de cómo cómo estaban ellos físicamente vestidos, cómo son sus características, en el sentido de que son muy humildes, son muy orgullosos en su cultura mexicana, en su lenguaje, en sus valores. Con eso mismo podemos saber qué tipo de personas son ellos, como la familia García, ¿verdad? Después de eso, nos dicen que ellos van en una camioneta y en esa camioneta ellos van a lo que son las oficinas de inmigración y es donde van a cruzar, quieren cruzar, ¿verdad? Para Texas. Y se dan cuenta, no tanto, porque intentan hacerlo a un lado, el racismo, y pasan y todo, y entre sí hay otros emigrantes que van con ellos en la misma camioneta y empiezan a intercambiar lo que son las historias del sentido de el sueño americano y por qué están dejando atrás su tierra, su casa para poder salir, y la causa, más que nada, esa causa de la Revolución Mexicana, que les vino quitando tierras, la política vino manchando muchas cosas en la sociedad, ¿verdad? Y precisamente por eso ellos se salieron, porque a causa de todo lo que estaba pasando, perdieron mucha tierra, muchos animales, sus propias casas, hermanos, hermanas, familias y otras cosas, ¿verdad? Y pues después de eso vemos como mientras ellos están platicando, vemos cuáles son los gestos, el pensamiento más que nada del chofer y no son nada positivos, ¿verdad? Nos lleva a una escena donde
al último donde Kiko menciona, o mejor dicho, el narrador menciona que Kiko estaba celebrando, tomando como una despedida para su propio país al dejarlo y poder celebrar lo que es el propósito, un propósito de un deseo de que él le gustaría cumplir en Estados Unidos, ¿verdad? Y vemos como Kiko va aprendiendo que la gente, aunque no tenga un estatus así alta en la sociedad, pueden lograr algo en los Estados Unidos. Y así es como él empieza a crearse mismo la idea, una idea falsa. Ya estando dentro es algo diferente, pero en ese momento él se crea una idea, una imagen, un sueño y no se le puede quitar. Y el cuento simplemente termina con esa gente continuando a su propio destino en la camioneta. Bueno, ahora el mensaje de la historia más que nada contiene sobre la inmigración. Como pueden ver aquí puse unos puntos hablando sobre el tema. El primer tema es el racismo. Podemos ver el racismo en cómo los tratan en las oficinas y cómo los capataces los tratan a ellos. Vemos que tanto los humillan y que tanto los hacen hacer sentirse menos. Las condiciones en la labor de campos de algodón no es nada bonito como lo pintan y seguramente no es nada bonito en vida real, obviamente. Lo pintan muy crudo, muy pesado, ¿verdad? Es algo que ellos tienen que hacer diariamente. La Revolución Mexicana es la causa que los hace a ellos salirse del país, de México. Ahí es donde entra el sueño americano, que se vuelve eventualmente para la familia una pesadilla cruda, porque es algo que todos los días tienen que seguir teniendo la esperanza de poder lograrlo en los campos de algodón, ¿verdad? El paisaje entre México y Texas. Es muy breve lo que hablan entre México y Texas, el paisaje, pero de lo que podemos saber es que en México hay montañas, es muy natural como lo pintan en la historia, muy bello, muy vívido. A comparación de Texas, es muy plano, no hay montañas, es completamente lo opuesto de México. Ahí es como en la historia lo consideran una naturaleza artificial. La pobreza económica. La pobreza económica lo mencionan cuando Kiko se quiere pelear con los capataces, pero lo piensa demasiado por lo que las consecuencias resultan en no tener trabajo, no tener comida en la mesa y tener que buscar otro tipo de soluciones para sus problemas. Y siempre menciona demasiado la imagen de agarrar algodón, lo comparan con eso de el dinero. Entre más algodón, más dinero es en su propio bolso, ¿verdad? La asimilación y diferencia de cultura y valores en ambas sociedades. Algo que se menciona es la ropa, como había dicho, la apariencia de ellos, cómo están, qué tan económicamente están bien ellos. La forma de hablar de ellos es muy breve lo que se ve el diálogo, pero del poco diálogo uno puede adquirir que son gente no tan educada. No se sabe uno de dónde, qué parte de México vienen, pero sabemos con la forma que hablan que no tienen educación. El lenguaje, obviamente, están entrando de un lenguaje del español y van a un país donde hablan puro inglés. Eso es muy diferente, perdón. La unidad entre familia, a pesar de que no leí nada sobre familias aquí en el libro, lo que sí puedo decir es que más que nada la unidad entre familia tiene que ver con los valores, en cómo se ayudan entre sí mismos ellos, ¿verdad? Um, el comienzo de la revolución de los automóviles, perdón. No habla tanto tampoco, pero de lo poco que podemos aprender cuando ellos en la segunda porción de la literatura están
se están a punto de subirse a lo que es quiero decir, troca, a la camioneta. Sabemos que ellos en su mismo pueblo no tienen ese tipo de privilegio para poder subirse y ir rápidamente de distancia a otra distancia. Ellos no tienen eso, tienen otro tipo de transportación más antigua, ¿verdad? Y por último, las peleas internas. Las peleas internas me refiero a que ya expliqué todo las fuerzas que hay, las externas fuerzas que están haciendo las externas fuerzas que están haciendo que ellos batallen y estén teniendo que pelear con, ¿verdad? Todo eso causa tensión adentro de uno mismo y crea dudas. Crea dudas desde el momento que ellos piensan demasiado en su sueño, en seguir adelante, si vale la pena, si no vale la pena seguir. Ok. Y ahora entro a lo que es figuración retórica, contraste y similitudes en la literatura. Escogí estas 3 piezas porque aparte que se me hicieron muy hermosas de cómo lo escribió el autor, tiene mucho significado. Significado, por ejemplo, esta parte del texto dice, el plantío se extiende inmenso, finge un mar en donde las matas hacen oleaje y en donde las espumas son los copos que se exaltan en su blancura, y se multiplican deslumbrando como una esperanza de abundancia. Cuando leí eso, lo primero que pensé fue qué tan extenso es las tierras, qué tan frescas y vívidas están el plantío de algodón, ¿verdad? Que no parece como si no tuviera fin, pero sí hay fin, pero esa ilusión o esa imagen que te pone el autor habla mucho, es muy similar, porque no es lo que parece, el mar puede ser hermoso, pero ya entrando bien a bien es traicionero. El segundo ejemplo que puse es esta parte que dice, píscara diariamente 100 libras, 300, 1000, las que sean necesarias para juntar $100 siquiera. Para mí esto es muy, muy simbólico porque entre más agarren algodón, el algodón para ellos representa dinero. Entre más algodón agarren, más adquieren dinero para sí mismos y logran su propósito, su alcance. Por último, escogí esta parte del texto, está un poco largo. Dice, el cielo, intensamente azul, está limpio de toda nube. Su comba parece reposar sobre los lejanos y miserables plomerios del Cofín. El sol marcha pausadamente. Casi no avanza y entretiene su pachorra arrojando fuego, flechando la tierra de los hombres con dardos que achicharran. Ni una sombra, ni un viento ligero. Todo está sofocando, quieto. Ahí no hay más movimiento que el cansado caminar de los pescadores. Bueno, esta sección me llamó mucho la atención desde el momento que habla del cielo y desde el momento que dice arrojando fuego, flechando la tierra, hombres con dardos y que achicharran. Para mí, lo primero que pensé fue religión en el sentido de que la religión cristiana y la religión católica tienen lo que es el cielo y el infierno. Para mí el cielo es un lugar donde es muy bonito, donde hay un finalmente feliz, donde todo va a estar bien, ¿verdad? Este cielo para ellos, aparte de que está arriba de ellos, está, ¿verdad? El cielo es su sueño, es su alcance, es lo que les da la esperanza para poder continuar diariamente. Y el sol, en pleno día, con eso de fuego flechando, dardos, me hizo pensar en el infierno porque es un lugar muy peligroso, muy pesado,
pesado en el sentido que tienen que hacerlo de nuevamente diario y se encuentran en ese estado, ¿verdad? Y no pueden hacer nada al respecto y por eso mismo están sufriendo en la tierra misma. Un infierno en tierra. Bueno, fíjese que hablando de ese mismo texto, lo puse en los símbolos. Puse el sol y la luna, porque son el yin y el yang conocidos, son gemelos en la literatura. Y siempre se ha conocido que el sol es algo positivo, es energía, es abundancia, es poder, es iluminación. Pero en esta historia no, es totalmente lo contrario. No hay nada bueno del sol más que trabajo, más que seguir quemado en el sol, seguir batallando. Y es algo que quita la energía y los hace sentirse peor. Puse la luna y esto es lo que dice en el texto sobre la luna, que se me hizo muy interesante. Dice, si hay nuevas esperanzas, pueden tejerse en las noches de la luna, con aquellas lunas encendidas en agosto cuyos rayos son de plata, cuyos rayos fingen dólares al colarse por los agujeros de la maltrecha tienda de lona o de la enramada de zacate. Esa porción para mí significa mucho, es lo opuesto del sol, es esperanza, es un ciclo, es iluminación en la oscuridad y como dice, cuyos rayos, ¿verdad? Es esa poca esperanza que tienen, fingen dólares, imaginan y es algo que los puede sacar de su propio mundo y encontrar un poco de paz. Aquí les puse la comparación entre las dos. Como dije, el sol, el espíritu, representa vida, influir positivamente, fortaleza, energía y una visión clara. La comparación, la luna es la oscuridad, ¿verdad? Cambios de ciclo, iluminación en la oscuridad, esperanza, equilibrio y serenidad. Bueno, por último voy a hablar lo que son el presagio. Hay muchas advertencias sobre el presagio en el libro, perdón, en la historia, pero de nuevo, me enfoqué nomás en esos tres porque se me llamaron más la atención. Son un poco largas, pero se me hicieron muy importantes. Considero que esa es la primera advertencia, que es una de las mayores. Dice, ahora sí que nada habían de temer de villistas, ni de carrancistas de gobierno, ni de rebeldes. Aquí estaba la paz, el trabajo, la riqueza, la felicidad. Cierto que en las oficinas de migración los habían tratado. Ahora sí que nada habían de temer de vistillos, ni de carrancias de gobierno, ni de rebeldes. Aquí estaba la paz, el trabajo, la riqueza, la felicidad. Cierto que en las oficinas de migración los habían tratado con brusquedad, con cierta manera burlesca y denigrante, pero aquello había pasado. Esta es una de las primeras advertencias muy importantes porque aquí nos está enseñando el racismo, algo que Kiko no le importa. Un momento. Gracias. No es que no le importara, simplemente que lo hizo a un lado y estaba más enfocado y más contento porque ya estaba cerca de lograr y llegar al país, a los Estados Unidos, aquí en Texas, ¿verdad? Se me fue el pensamiento, disculpa. Pero sí, es muy importante porque es algo que se empieza a demostrar en el presente, en la primera porción del libro, perdón, de la historia. No sé por qué quiero decir libro. Bueno, la segunda advertencia es esta, que para mí se me hizo como entre sombra, sombra, ahí están las cosas. Como entre chiste, chiste sale la verdad, o está la verdad. Y eso es lo que dice. El chofer oía, a ratos volteaba a ver su carga con cierta sonrisa de burla. A ratos obscurecía su mirada, pero seguía siempre imprimiendo velocidad a su desvencijada máquina. El chofer se me hizo muy importante
en su parte de la historia, porque él sabe la verdad, él sabe cómo están las cosas de trabajo, de la sociedad, y en vez de decir algo al respecto, de advertirlos, prefiere callarse y quedárselo con sí mismo y burlarse de esta gente llena de esperanza, ¿verdad? No les dice nada y eso es algo que pues no está bien, debió decir algo, pero no sería historia si no fuera esto, ¿verdad? Después escogí esta tercera advertencia. Dice, del fondo de su espíritu emergían las montañas azules y enormes de su tierra, los bosques frondosos y terroríficos, a la fuerza de suntuosidad y ante la inevitable comparación veían todo esto como una naturaleza artificial, a la cual había de llegarse de puntillas, cuidadosamente para no maltratarla. Brevemente es algo que tocaron sobre el paisaje de México y el de Texas. Ellos ya presentían algo extraño sobre lo que se iban a encontrar, ¿verdad? Pero de nuevo, otra vez decidieron, en vez de mirarlo, no quisieron sentirlo, hicieron a un lado su intuición porque estaban más contentos en poder lograr lo suyo. Y me gustaría tocar uno o dos presagios. Otro presagio que no puse en la presentación, pero sí toqué en hablar en el papel, fue sobre la carretera. Mientras ellos iban en la camioneta, hubo mucha turbulencia, perdón, en el camino. Y para mí, cuando hablan de un camino, ya sea hacia que tenga un destino ese camino, para mí es aparte que es un destino, tiene significancia, porque eso es lo que va a venir pasando, ¿verdad? No es definitivo, pero sí nos hace pensar de que algo no va a estar bien y esto van a ser piedritas en el camino que se van a encontrar y no se dan cuenta. Lo último que quiero hablar del presagio tiene que ver que una vez que llegaron a Texas, esperaban que la gente los recibieran con mucha compasión, mucha calidez, pero no encontraron eso. No encontraron eso y se quedaron con el ojo cuadrado. Y algo que no mencioné en el PowerPoint, pero sí lo voy a decir, es que a causa de todos los presagios que se mencionan en el libro, en la historia, se me hace muy irónico lo que les pasa. O sea, irónico en el sentido de que lo que estaban huyendo, que es de la revolución, de lograr recuperar todo lo que hicieron o todo lo que le habían quitado, es lo que van a hacer en América, ¿verdad? En Texas, pero no les resulta como ellos creen y para mí eso tiene ironía. Bueno, eso es todo lo que tengo hasta ahora. Si gusta saber más, nada más háblenme, me gusta contar mucho las historias. Gracias.